Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino de algo mucho más profundo, un cansancio silencioso que aparece cuando haces todo bien, cuando trabajas duro, cuando cumples horarios, cuando te esfuerzas más que muchos, y aún así, la vida no cambia, el dinero no alcanza, las oportunidades no llegan, el futuro sigue siendo una promesa lejana que nunca se materializa. Y entonces surge una pregunta incómoda, que casi nadie se atreve a formular en voz alta, porque hay personas que se rompen el lomo trabajando toda su vida, y mueren sin haber salido nunca del mismo lugar. No es pereza, no es falta de sacrificio, tampoco es falta de inteligencia, es algo más sutil, algo que ocurre dentro, en un plano que no se ve, pero que gobierna cada decisión, cada miedo y cada límite que aceptas como normal. Napoleon Hill nunca habló del trabajo duro como el camino al éxito, y eso, para muchos, resulta perturbador, porque contradice todo lo que nos enseñaron desde niños. Nos dijeron que si trabajábamos duro, si éramos obedientes, si no nos desviábamos del camino seguro, algún día todo valdría la pena. Pero la realidad es cruelmente honesta. Millones trabajan duro todos los días, y siguen siendo pobres. No solo pobres de dinero, sino pobres de opciones, pobres de tiempo, pobres de esperanza. Tal vez te reconoces en esto, tal vez sientes que has dado demasiado para recibir muy poco, que hay una injusticia invisible operando en tu contra. Pero Hill habría dicho algo aún más incómodo. La pobreza rara vez comienza en el bolsillo, casi siempre comienza en la mente, y no como una idea consciente, sino como una programación silenciosa, una forma de pensar que se instala sin permiso, que se disfraza de humildad, de realismo, de no hacerse ilusiones. Trabajar duro, en ese contexto, no es una virtud liberadora, es solo un movimiento repetitivo, dentro de una jaula mental que nunca se cuestiona. Hill observó durante décadas a personas exitosas y a personas atrapadas, y encontró un patrón inquietante. Los que permanecen pobres suelen estar convencidos de que el esfuerzo físico, el sacrificio constante y la obediencia ciega son suficientes. Nunca se detienen a preguntarse si están usando la mente como herramienta creadora o solo como justificación para seguir sobreviviendo. Hay una contradicción profunda aquí, porque trabajar duro da una sensación de dignidad, te hace sentir que estás haciendo lo correcto, incluso te permite juzgar a otros que parecen avanzar con menos esfuerzo, pero esa dignidad puede convertirse en una trampa. Hill entendía que el verdadero peligro no es la falta de trabajo, sino la falta de dirección mental. Trabajar duros sin un propósito claro, sin una imagen definida de hacia dónde vas, es como remar con todas tus fuerzas en un océano sin rumbo. Te agotas. Sí, te esfuerzas. Sí, pero no llegas a ninguna parte. Y lo más perverso es que cuanto más te esfuerzas, más difícil se vuelve detenerte, cuestionar el camino, porque admitir que el esfuerzo no basta, sería aceptar que tal vez has estado entregando tu vida a un sistema que no fue diseñado para que prosperes, sino para que obedezcas. Hill hablaba de deseo, pero no del deseo superficial de ganar más dinero. Hablaba de un deseo que quema por dentro. Carey define la identidad de una persona. La mayoría no desea con esa intensidad. La mayoría acepta deseos heredados, pequeños, seguros, deseos que no incomodan a nadie, y luego compensan esa falta de deseo profundo con trabajo duro. Mucho trabajo duro, como si el cansancio pudiera reemplazar la claridad mental, como si el sudor pudiera sustituir la visión, pero no puede. Y nunca podrá. Aquí nace una verdad incómoda. Hay personas que trabajan duro precisamente para no enfrentar el miedo de pensar en grande, porque pensar en grande implica arriesgar la identidad, decepcionar expectativas ajenas, romper con la narrativa familiar de esto es lo que nos tocó. Si este tipo de reflexión te resulta incómoda, es una buena señal. Significa que no estás escuchando esto desde la superficie. Y si sientes que aquí se está diciendo algo que rara vez escuchas en otros espacios, considera quedarte, considerar suscribirte. Porque este canal existe precisamente para explorar estas ideas que no se repiten en conversaciones comunes. Hill no veía la pobreza como un castigo divino, ni como un simple problema económico. La veía como un estado mental colectivo, reforzado por el miedo, por la costumbre y por la falta de cuestionamiento. Y lo más trágico es que muchas personas defienden ese estado con uñas y dientes. Defienden su derecho a seguir luchando sin avanzar, porque es lo único que conocen. Cambiar la forma de pensar sería más aterrador que seguir cansados. Tal vez nunca te dijeron esto,
Pero trabajar duro no es peligroso. Lo peligroso es trabajar duro sin pensar, sin observar tus creencias, sin examinar tus límites internos, sin preguntarte quién te enseñó que la vida tenía que ser así. Hill habría dicho que mientras una persona crea que su único valor está en cuanto se sacrifica, siempre estará dispuesta a aceptar menos de lo que podría crear. Y ese es el inicio de una pobreza que no se rompe con más horas de trabajo, sino con una ruptura interna, una grieta en la forma de pensar, una duda que se atreve a crecer. Si este conflicto resuena contigo, si sientes que has vivido dentro de él, puedes dejar un comentario compartiendo tu experiencia, no como confesión pública, sino como acto silencioso de conciencia, porque reconocer el problema es el primer movimiento real fuera de la jaula. Hay un momento específico en la vida de muchas personas en el que algo empieza a incomodar por dentro. No es un colapso, no es una crisis evidente, es más bien una sospecha, una sensación difusa de que el esfuerzo constante ya no trae alivio, solo desgaste, que cada día se parece demasiado al anterior, que el trabajo duro dejó de sentirse como un camino y empezó a sentirse como una condena. Napoleon Hill habría dicho que ese momento es peligroso, pero también es una oportunidad, porque ahí comienza la posibilidad de ver lo que antes estaba oculto, que no todas las formas de trabajo tienen el mismo valor, y que no todo esfuerzo produce crecimiento. Hay esfuerzos que solo mantienen la supervivencia, y otros que transforman la identidad. La mayoría nunca distingue entre ambos. Hill observó algo que hoy sigue siendo incómodo de aceptar. Las personas que permanecen pobres suelen estar ocupadas todo el tiempo, pero mentalmente están estáticas. Sus pensamientos giran en círculos conocidos. Sus decisiones nacen del miedo a perder lo poco que tienen, no del deseo de crear algo mayor. Trabajan para pagar cuentas, no para construir dirección. Y cuando el miedo es el motor, el resultado casi siempre es el mismo: repetición. No importa cuántas horas inviertas, si tu mente está enfocada únicamente en evitar el desastre, jamás tendrá espacio para imaginar una realidad distinta. El miedo que consume la energía creativa, la reemplaza por vigilancia constante, por tensión, por agotamiento emocional, y ese agotamiento se confunde con virtud. Aquí aparece una de las ideas más malinterpretadas del pensamiento de Hill: la fe, no como religión, no como optimismo vacío, sino como una convicción interna sostenida. La mayoría de las personas no carece de oportunidades, carece de una imagen mental firme de sí misma, en otro nivel, y sin esa imagen, el trabajo duro se convierte en un intento desesperado de compensar una identidad frágil. Trabajas más porque no confías en tu capacidad de pensar, decidir y dirigir. Trabajas más porque te dijeron que no eras especial, que no debías aspirar demasiado, que lo importante era ser agradecido con lo que hay. Hill habría dicho que esa forma de gratitud mal entendida es una anestesia mental. Te calma lo suficiente como para no rebelarte, pero no lo suficiente como para sentirte pleno. Hay algo profundamente inquietante en esto. Muchas personas defienden el trabajo duro como si fuera un valor moral absoluto, porque cuestionarlo implicaría revisar toda su vida. Implicaría aceptar que tal vez no fallaron por no esforzarse lo suficiente, sino por haber creído demasiado tiempo en una narrativa que nunca fue diseñada para liberarlos. Hill no condenaba el esfuerzo, condenaba el esfuerzo sin dirección mental consciente, condenaba la obediencia automática, la aceptación de límites ajenos, la idea de que pensar en riqueza era arrogancia o egoísmo. Porque mientras una persona se sienta culpable por desear más, seguirá castigándose con trabajo excesivo y resultados mínimos. En la mente de quien trabaja duro y sigue pobre suele haber una voz constante que dice: no es el momento, no es para gente como yo. Cuando tenga más seguridad, esa voz no es prudencia, es miedo disfrazado de lógica. Hill entendía que el miedo al fracaso no paraliza de golpe. Primero te mantiene ocupado, te mantiene cansado, te mantiene tan enfocado en sobrevivir que no te deja tiempo para pensar en crear. Y cuando por fin tienes un momento de silencio, lo llenas con distracciones. Porque enfrentarte a la pregunta real de si estoy viviendo por debajo de lo que podría, sería demasiado doloroso. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad creciente, no la apagues. Esa incomodidad es señal de conciencia emergente. Es el inicio de una ruptura interna. Y si este tipo de reflexión profunda, lenta y honesta no suele aparecer en los espacios que consumes, tal vez este sea un buen lugar para quedarte, para suscribirte.
para seguir explorando estas capas invisibles de la mente humana. Hill creía que la verdadera transformación no comienza con un plan externo, sino con un cambio silencioso en la forma de pensar sobre uno mismo, sobre el dinero y sobre el derecho a desear algo más que sobrevivir. Pero ese cambio no es cómodo, nunca lo es. Trabajar duro y seguir pobre no es una maldición inevitable, tampoco es una simple injusticia externa. Es, muchas veces, el resultado de una mente entrenada para resistir, no para crear. Y mientras esa diferencia no se haga consciente, la vida seguirá pidiendo esfuerzo, sin ofrecer expansión. Tal vez esta sea la primera vez que lo consideras desde este ángulo, tal vez no. Pero si esta idea toca algo profundo en ti, puedes dejar un comentario, no para buscar respuestas inmediatas, sino para reconocer que algo dentro de ti empezó a moverse, porque ese movimiento interno, aunque silencioso, es más poderoso que años de esfuerzo ciego. Hay una verdad que casi nadie quiere mirar de frente. Muchas personas no están atrapadas por falta de oportunidades, sino por lealtades invisibles. Lealtades a ideas heredadas, a miedos familiares, a una identidad construida alrededor del sacrificio. Napoleon Hill comprendía que la mente humana no busca el éxito de forma natural. Busca coherencia, busca permanecer fiel a lo que conoce, incluso si eso implica permanecer en la escasez. Por eso, alguien puede trabajar duro durante décadas y aún así sabotear, de forma inconsciente, cualquier posibilidad real de prosperar. No porque no lo merezca, sino porque prosperar significaría romper con una historia interna demasiado arraigada. Significaría dejar de ser el que lucha, el que aguanta, el que sobrevive. Y esa identidad, aunque dolorosa, ofrece una forma de seguridad psicológica. Hill hablaba del autosabotaje, sin llamarlo así. Lo describía como la incapacidad de muchas personas para sostener mentalmente una imagen de éxito, sin sentir culpa, ansiedad o miedo. La mente, cuando no está entrenada, rechaza lo desconocido, incluso si es deseable. Y el éxito, para quien siempre ha vivido en la carencia, es profundamente desconocido. Por eso aparece una contradicción silenciosa. Se desea mejorar la vida, pero se teme dejar atrás la versión de uno mismo, que fue aceptada por los demás. Entonces el trabajo duro se convierte en un refugio. Mientras estés cansado, no tienes que enfrentar esa tensión interna. Mientras estés ocupado, no tienes que decidir quién serías, si realmente ganaras más, si realmente tuvieras libertad, si realmente ya no necesitaras justificar tu valor con sacrificio constante. Hay algo casi y trágico en esto, porque el trabajo duro, en sí mismo, no es el enemigo. El enemigo es usarlo como sustituto del pensamiento consciente. Hill observó que las personas que logran cambiar su destino no trabajan menos, pero trabajan desde otro lugar mental. No se definen por el esfuerzo, sino por la intención. No reaccionan al miedo, actúan desde una visión interna clara. Y esa diferencia es invisible desde fuera. Desde fuera, ambos parecen esforzarse, pero por dentro, uno está repitiendo un patrón, y el otro está construyendo una dirección. La mayoría nunca se detiene a preguntarse desde qué lugar mental está actuando. Simplemente sigue. Existe también una relación profunda entre pobreza y merecimiento. Muchas personas, sin saberlo, creen que no merecen más de lo que tienen, no porque lo digan explícitamente, sino porque así lo sienten en el cuerpo. Se sienten incómodas recibiendo, creciendo, destacando. Hill entendía que esa sensación no hace con la persona. Se aprende. Se aprende en hogares donde el dinero era fuente de conflicto, donde aspirar era visto como traición, donde soñar demasiado era motivo de burla. Con el tiempo, la mente asocia el deseo de prosperar con peligro emocional. Y entonces, aunque conscientemente se quiera avanzar, el inconsciente empuja hacia la estabilidad conocida. Aunque sea dolorosa, trabajar duro sin avanzar se vuelve una forma aceptable de castigo. Tal vez nunca te lo planteaste así, pero hay personas que se sienten más seguras en la lucha que en la calma, más cómodas en la escasez que en la abundancia, porque la escasez es predecible. El éxito no lo es. Hill creía que hasta que una persona no reeduque su relación interna con el deseo, el miedo y el merecimiento, seguirá atrapada en ciclos repetitivos. No importa cuántas oportunidades aparezcan, no importa cuántas veces intente, la mente encontrará la forma de volver al punto conocido. Y eso no se resuelve con más esfuerzo externo, sino con una confrontación interna honesta, lenta
muchas veces, solitaria. Si al escuchar esto, sientes una mezcla de resistencia y reconocimiento, no es casualidad. Esa resistencia es la mente protegiendo su territorio, y ese reconocimiento es la conciencia tocando una verdad incómoda. Este tipo de reflexiones no suelen tener espacio en conversaciones cotidianas, y por eso este canal existe. Si sientes que aquí se están nombrando cosas que siempre intuías pero nunca formulaste, quedarte, suscribirte. Es una forma silenciosa de seguir profundizando, no como promesa de cambio inmediato, sino como acto de lucidez. Gil no ofrecía fórmulas rápidas, ofrecía algo más exigente, la responsabilidad de observarse sin excusas, de cuestionar, no solo el sistema externo, sino las creencias internas que lo sostienen. Y esa observación, cuando es auténtica, puede ser más agotadora que cualquier jornada laboral, pero también es el único punto desde el cual algo verdaderamente distinto puede comenzar a tomar forma, no afuera, sino dentro. Donde siempre empezó todo. Hay un punto en este recorrido interno donde la incomodidad deja de ser abstracta y se vuelve personal. Ya no es solo una idea, es una sospecha íntima. Tal vez el problema no ha sido únicamente el mundo exterior, sino la forma en que aprendiste a relacionarte con él. Nepal y Engel habría dicho que este es el momento más delicado del proceso, porque aquí la mente intenta negociar, intenta suavizar la verdad, justificar el pasado, proteger la identidad construida. Es más fácil culpar al sistema, a la economía, a la suerte, que aceptar que durante años has permitido que el miedo tomara decisiones por ti, no por debilidad, sino por condicionamiento, porque nadie te enseñó a observar tu mente como un territorio que podía entrenarse. Gil entendía que la mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por una relación inconsciente con el miedo. Un miedo que no grita, no paraliza de inmediato, sino que susurra. Te dice que seas prudente, que no arriesgues, que no te expongas. Te convence de que mantenerte ocupado es sinónimo de avanzar. Y así, el trabajo duro se convierte en un anestésico emocional. Te mantiene cansado, pero a salvo. Te mantiene productivo, pero pequeño. El miedo no quiere destruirte. Quiere conservarte exactamente donde estás. Y lo logra cuando asocias seguridad con repetición. Aquí aparece una verdad especialmente incómoda. Muchas personas confunden estabilidad con vida. Gil observó que quienes transforman su realidad están dispuestos a tolerar una etapa de incertidumbre interna, no necesariamente externa, sino psicológica. Están dispuestos a no tener todas las respuestas, a sentirse fuera de lugar, a decepcionar expectativas ajenas. La mayoría no soporta esa tensión, prefiere la certeza del cansancio conocido a la incertidumbre de pensar distinto. Por eso siguen trabajando duro, esperando que algún día el esfuerzo sea recompensado, sin notar que el verdadero cambio exige primero una ruptura mental, no una recompensa externa. Pensar como Gil no significa despreciar el trabajo, sino redefinirlo. Significa dejar de usar el cuerpo como única herramienta y empezar a usar la mente de forma deliberada. Significa preguntarte, con brutal honestidad, si lo que haces cada día te acerca a una visión clara, solo mantiene un equilibrio frágil. Significa observar qué decisiones tomas por deseo genuino y cuáles tomas por miedo a perder aceptación, pertenencia o identidad. Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, y esa es la razón por la que la mayoría nunca se las formule, porque detenerse a pensar así implica un silencio que asusta. ¿Ves notes que, mientras escuchas esto, algo dentro de ti intenta distraerse, cambiar de tema, minimizar? Gil diría que eso es natural. La mente resiste aquello que amenaza su estructura actual. Pero también diría que justo ahí se encuentra el umbral, no el umbral del éxito material inmediato, sino el de la conciencia. Y sin ese umbral cruzado, cualquier logro externo será frágil, temporal o insuficiente. Por eso hay personas que ganan más dinero y siguen sintiéndose pobres por dentro, porque nunca redefinieron su relación interna con el poder personal. Si estas reflexiones te resultan densas, incluso incómodas, es porque no están hechas para entretener, sino para confrontar suavemente. Y si valoras este tipo de contenido, donde no se te promete nada fácil, donde no se te infantiliza, este espacio existe para eso. Suscribirte no es un gesto impulsivo. Es una elección consciente de seguir explorando capas que rara vez se exploran en voz alta. Gil creía que el mayor acto de valentía no es trabajar más duro, sino pensar con más profundidad
sobre quién estás siendo mientras trabajas. En este punto, la pregunta ya no es si trabajar duro te sacará de la pobreza. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de usar el trabajo como escondite, a dejar de medir tu valor solo en sacrificio, a tolerar la incomodidad de una mente que empieza a despertar de patrones antiguos. Esa incomodidad no es el final del camino, es la antesala. Pero solo quienes se atreven a permanecer ahí, sin huir, descubren algo distinto al otro lado. Hay un silencio particular que aparece cuando una persona empieza a comprender algo sin poder explicarlo del todo. No es alivio, tampoco es euforia. Es una quietud extraña, casi incómoda, en la que ya no puedes engañarte con las mismas historias de siempre. Paul Hill habría reconocido ese estado como una señal de transición, no hacia una vida mejor garantizada, sino hacia una mente más despierta. Porque en ese punto, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes reducir todo a mala suerte o esfuerzo insuficiente. Algo se ha reordenado por dentro. Y ese reordenamiento no pide acción inmediata, pide honestidad sostenida, trabajar duro y seguir pobre, visto desde aquí. Deja de ser solo una injusticia externa, y se revela como un síntoma de una relación no resuelta con el deseo, con el miedo, y con la identidad. Hill nunca sugirió que todos debían volverse ricos, pero sí insistió en algo más radical. Nadie debería vivir atrapado en una versión diminuta de sí mismo, por miedo a pensar diferente. La pobreza más persistente no es la que se ve en las cuentas bancarias, sino la que se aloja en la percepción de lo que uno cree que es posible para sí. Y esa percepción, una vez cuestionada, ya no puede volver a ser la misma. Tal vez ahora entiendes por qué tantas personas, incluso cuando mejoran sus ingresos, siguen sintiéndose insuficientes, ansiosas o vacías. Porque nunca dejaron de operar desde el miedo, solo cambiaron de escenario. Hill veía el éxito auténtico como una consecuencia secundaria de un cambio interno más profundo, la capacidad de sostener una imagen distinta de uno mismo, sin colapsar emocionalmente, sin sentirse culpable, sin necesitar justificarse. Ese es un trabajo invisible, lento y solitario, mucho más exigente que cualquier jornada laboral, y por eso casi nadie habla de él. No hay aquí una invitación a rebelarte contra el mundo, ni a despreciar el esfuerzo. Hay algo más sobrio, una invitación a observar, a notar cuando trabajas por elección y cuando trabajas por huida, a distinguir entre el cansancio que construye y el cansancio que adormece, a preguntarte, en silencio, si tu vida está siendo dirigida por una visión consciente o por una suma de miedos bien administrados. Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan acompañarte, como una presencia que ya no se va. Hill entendía que no todas las personas están listas para este nivel de introspección, y eso está bien. Pero si has llegado hasta aquí, si has sostenido esta reflexión, sin necesidad de estímulos rápidos ni promesas grandilocuentes, es porque algo en ti reconoce el valor de mirar más hondo. Este tipo de espacio existe para eso, no para darte certezas, sino para ofrecerte un espejo más honesto. Si sientes que este tipo de contenido resuena contigo, quedarte, suscribirte. Es una forma silenciosa de decirte a ti mismo que estás dispuesto a seguir escuchando lo que normalmente se evita. No hay un cierre triunfal aquí, no hay una lección empaquetada. Solo queda una pregunta suspendida, madura, inevitable. Si el trabajo duro no ha sido suficiente para cambiar tu vida, ¿qué parte de tu forma de pensar estás dispuesto a cuestionar de verdad? No hace falta responderla ahora. A veces, basta con permitir que la pregunta permanezca, porque hay preguntas que, cuando se alojan en la mente correcta, empiezan a trabajar solas, y ese trabajo silencioso, aunque nadie lo vea, es el inicio de algo que ya no puede ser deshecho.